Amén. El mensaje de hoy se titula En las horas más oscuras. Diga conmigo, en las horas más oscuras. ¿Qué tal si usted dice, en las horas más oscuras? Juan capítulo 16, versículo 33 dice: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Entre el 10 y el 11 de julio del año 2018 se logró el rescate de 12 chicos junto con su entrenador, o sea, para un total de 13 personas, en una cueva de Tailandia. ¿Cuántos conocen o se acuerdan de la noticia del rescate? Así de poquitos, ¿nadie más conoce la historia? La noticia de su rescate fue dada a conocer al mundo entero, y cuando se expusieron los detalles de la forma en que todo transcurrió, yo simplemente puedo definir ese rescate como un milagro. El sábado 23 de junio, imagínense, 17 días antes, uno de los chicos del equipo de fútbol que se llamaba Jabalíes Salvajes estaba de cumpleaños. En la casa le tenían el pastel listo, y entonces, para celebrar de una manera diferente, el equipo de fútbol salió en su bicicleta a ir a visitar una cueva. Era una expedición y era una forma distinta de celebrar el cumpleaños. La cueva se llama Tam Luang, y el plan era que iban a ir a la cueva por una hora y luego, al salir de ahí, iban a celebrar el cumpleaños. No era la primera vez que estos chicos iban a la cueva, incluso ellos documentaron con su celular y grabaron mientras iban en sus bicicletas para esa aventura, y en ocasiones ellos habían recorrido hasta 8 kilómetros. Quiero que dimensione las distancias: 8 kilómetros dentro de esa cueva. Ellos entraron solamente con sus linternas, no necesitaban más. Habían comido algo antes de ir a la cueva, y como solo iban a estar una hora, pues lo único que llevaban eran unas linternas. Llegó un momento en donde decidieron quitarse los zapatos y se quedaron descalzos, y empezaron a seguir el recorrido completamente descalzos, pero no saldrían de ese lugar sino hasta más de 2 semanas después. En la casa del cumpleañero todo el mundo empezó a preocuparse porque el chico no llegaba, y estaban diciendo: ¿dónde están los jabalíes salvajes? Debajo de la cadena montañosa que separa a Tailandia de Myanmar está Tam Luang, que es lo que les digo, un sistema de cuevas de más de 10 kilómetros, el cuarto más grande de Tailandia, y es un destino popular para muchas personas y para niños aventureros. Ellos después en entrevista decían: los niños de la ciudad van al centro comercial, pero los niños del campo vamos a las montañas. Resulta que en el lugar ya se habían extraviado algunas personas, y una vez que comienza la temporada de lluvias es imposible entrar al lugar. Es decir, el lugar pasa de ser un lugar inocuo, tranquilo, en el que se puede transitar y caminar normal, a un lugar extremadamente peligroso e impenetrable. Entonces el lugar está cerrado más o menos desde julio como hasta marzo, más o menos, marzo. La cueva se puede inundar hasta 5 metros durante la temporada de lluvia. Listo, miren, y solo se puede entrar entre noviembre y abril. En los otros meses no se puede entrar. Una vez la cueva se inunda, incluso para los buzos más experimentados es muy difícil entrar, y todos en el terreno lo sabían. Así que cuando los papás de los chicos se preocuparon porque ellos no aparecían, lo primero que hicieron fue correr a la cueva, e imagínense qué encontraron. Llegan a la cueva y encuentran las bicicletas y las maletas de los chicos a la entrada, y comienza la alarma de lo que serían los 18 días más agónicos que yo creo que enfrentarían no solo los papás y los chicos, sino muchas personas de ese lugar. En la profundidad de la cueva, los jabalíes empezaron a verse en problemas. Dice que estaba haciendo muchísimo sol cuando ellos entraron,
y que cuando llegaron a un punto que se llama el punto T, porque hay dos bifurcaciones, empezaron a ver agua. Pero pues como es una cueva y el agua se drena, dijeron, es normal. Algunos sintieron temor, pero dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo me imagino cómo empiezan los adolescentes, hay gallinas, ¿seguimos o paramos? Y decidieron seguir. Como había llovido durante los últimos días, la cueva empezó a inundarse rápidamente y el agua llegó donde estaban los chicos. Empezó a crecer y ellos necesitaban salir, pero ¿qué pasó? Ya no podían regresar, porque como aprendí hace poquito en una chiquiaventura que hice en familia, la diferencia entre una cueva y una caverna es que en la cueva, por donde se entra es por donde se sale, no hay otra salida, solo hay una entrada y una salida, mientras que en una caverna uno entra por un lado y sale por el otro. En este lugar ellos tenían que retornar por el mismo lugar, pero el agua venía por donde ellos habían entrado y es como si el agua hubiera empezado a perseguirlos. ¿Qué hicieron los chicos? Acabaron en una pequeña plataforma a 4 kilómetros de la entrada, que es un lugar que se vuelve seco y que se conoce como Playa de Pattaya, pero resulta que hasta ese lugar empezó a inundarse. Y envueltos por la montaña y en esa oscuridad, decidieron que iban a pasar la noche en ese lugar porque no tenían la manera de regresar. Imaginaron que solo iba a ser una noche. El grupo de los chicos estaba entre los 11 años y los 17 años, acompañados por su entrenador que tenía 24 años. A las 18 horas de estar en ese lugar, cuenta el entrenador que él les dijo, pase lo que pase, no nos vamos a rendir. Diga, pase lo que pase, repita conmigo, no nos vamos a rendir. Y aunque estaban temerosos, se habían determinado a sobrevivir. Empezaron a usar rocas para excavar en tierra seca y lograron crear como un espacio dentro de la caverna en donde podían estar juntos y mantenerse en seco, porque como les digo, las fuertes lluvias se adelantaron e empezaron a inundar de una manera vertiginosa la montaña. El entrenador de 24 años era un ex monje y él empezó a enseñarles técnicas de meditación para ayudarlos a mantener calmados, para consumir el menor aire posible, y fue determinante para mantenerlos tranquilos. Él durante todo el tiempo se mantuvo sereno y positivo. Dice que la alarma de uno de los chicos sonaba a las 6 de la mañana y a esa hora se levantaban e empezaban a acabar para buscar una salida. Durante la excavación, ellos fantaseaban con llegar a un campo de naranjas que habían visto justo antes de entrar a la cueva. Habían pasado en la bicicleta y veían que habían campos de naranjas a los costados y ellos se imaginaban que iban a acabar y que iban a salir a esos campos de naranja y que iban a empezar a comerse todas las naranjas y que iban a decirle a los dueños de los campos de naranjas cuando lograran llegar allá. Todo eso fantaseaban ellos. El joven entrenador fue monje porque a los 6 años su hermanito murió. A raíz de que su hermanito murió, su mamá murió, no dicen cómo. Después de que su mamá murió, su papá murió. Así que él se quedó completamente huérfano y para no representar un cargo para la familia, lo llevaron a un monasterio y estuvo por 10 años en ese lugar, en donde comía solo una vez al día. Pero esto fue determinante para mantenerlos a salvo. Una serie de circunstancias operó a favor de estos chicos. No tenían comida, pero sí contaban con un abastecimiento de agua potable en forma de humedad que goteaba por las paredes de la cueva. Entonces el entrenador les decía, solo pueden tomar esa agua y tomen la mayor cantidad de agua posible. Se paraban y el agua que destilaba de la roca era el agua que tomaban. Estaba muy oscuro y ellos sí habían llevado sus linternas, pero tuvieron suficiente aire debido a que la piedra caliza es porosa y las grietas de las rocas permitían que entrara algo de aire. Así que tenían, digamos que, condiciones que les permitirían sobrevivir por algo de tiempo.
lo más importante es que ellos se tenían los unos a los otros, eran como una familia. Ahora, lo más difícil era esperar a que los rescataran. Expresaron que sentían más frío que si estuvieran en la nieve. Imagínenlos en una cueva húmeda, oscura, fría, descalzos, a muchos kilómetros de la entrada. 3 de los chicos que estaban en ese grupo tuvieron que pasar su cumpleaños dentro de la cueva. Y mientras tanto, fuera de la cueva empezaron a desarrollar una operación de rescate enorme. Las autoridades llamaron a las fuerzas de la élite de la Marina de Tailandia, a la Policía Nacional, a otros equipos de rescate, y voluntarios locales también se ofrecieron para ayudar. Las primeras investigaciones que hicieron cuando empezaron a entrar en la cueva es que vieron las huellas de los chicos, así que efectivamente los chicos estaban ahí adentro, pero no tenían ninguna otra señal de vida. Empezaron a establecer que sin comida ellos podrían sobrevivir entre 5 a 6 días dentro de la cueva. En algún lugar dentro de esa profunda cueva estaban los jabalíes salvajes. ¿Cómo podrían llegar a ellos? ¿Cómo podrían encontrarlos? Explorar la cueva era un desafío total. La mayoría de los buzos de la Marina tenían muy poca experiencia en exploración de cuevas y el clima era implacable. Las lluvias no cesaban, no paraban. Entonces, como las lluvias no paraban, el nivel del agua comenzó a subir y a subir y a subir e inundó las cuevas. ¿Y sabe qué pasó? Tuvieron que arrancar de ceros porque todo fue inundado. Al comienzo no tenían ni idea de qué era lo que iban a hacer. Las autoridades empezaron a llevar equipos, bombas para extraer agua, tubos largos, llevaban cuchillos, llevaban palas, pero parecía que nada servía. Llevaron incluso una excavadora y una perforadora para tratar de penetrar la montaña y llegar a los chicos de otra manera. Llevaron drones con sensores térmicos para tratar de localizar a los niños, pero no los encontraban. Personas de distintas creencias oraban y rezaban a la entrada de la cueva para que los niños aparecieran. Los habitantes de localidades cercanas organizaron donaciones y empezaron a enviar dinero, comida y paquetes para que los familiares de los niños estuvieran provistos de alimento mientras esperaban el rescate, y el sentido comunitario empezó a extenderse a medida que la noticia acaparaba la atención del país. Llegaron voluntarios de otras partes de Tailandia y las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo. Llegó ayuda internacional. Los primeros buzos internacionales llegaron el 28 de junio, 5 días después. Especialistas de rescate de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, buzos especializados en cuevas de Reino Unido, escúcheme, Bélgica, Australia, Escandinavia y muchos otros países. La mayoría eran voluntarios, pero otras personas las llamaron y les solicitaron que vinieran a apoyar. Y empezaron una batalla, una lucha contra el clima. Tenían que nadar contra la corriente, como les digo, habían logrado avanzar, pero en un momento el agua lo inundó todo y tuvieron que volver a arrancar desde la entrada. El domingo 1 de julio, un poco más de una semana después de que desaparecieran los buzos habían logrado cierto progreso y llegaron a algo que llamarían la cámara 3, como un lugar donde podían tener un respiro y que les iba a servir como base, pero los niños no aparecían. A los 5 días ellos estaban totalmente desanimados y pensaban: no nos van a encontrar, no nos van a rescatar. Pero en el momento en que ellos pensaron que no los iban a encontrar, dicen que empezaron a escuchar un helicóptero que sobrevolaba la montaña y la perforación, y que ellos gritaban: aquí estamos. Y eso les trajo esperanza. Sin embargo, en ese mismo momento una bombada de agua vino y el entrenador casi se ahoga. Tuvieron que seguir entrándose más en la cueva. El agua todo el tiempo los obligaba a adentrarse más en la cueva. Resulta que el 2 de julio, que fueron 10 días después de que los chicos entraron en la cueva, un par de buzos británicos hizo un hallazgo increíble.
Los dos buzos se llaman John Bolfathen y Rick Stant, y ellos habían estado haciendo todos los recorridos y dicen que por hábito ellos van, hacen la búsqueda, salen, huelen, porque es un proceso normal en el tema de rescate para ver si encuentran los cuerpos o las personas con vida, y empezaron a hacer todos los recorridos y no encontraban nada. Y continuaban, y donde había algún espacio con aire ellos salían y no encontraban nada. Gritaban, salían, hablaban, hasta que en un momento salieron, dice, y lo primero que hicimos fue oler a los niños. Usted ya se imagina por qué los olieron. Salieron, y cuando de repente la linterna ilumina y les dice, ¿cuántos son? Y empiezan a contarlos. ¿Y cuántos cree que eran? 13. Los 12 chicos con su entrenador estaban con vida 10 días después, donde nadie daba un peso por ellos. ¿No le parece increíble? Están todos vivos. Dice que para esos 10 días los chicos ya no podían levantarse. Todo el tiempo estaban fantaseando con comida y ya no tenían ánimo para caminar. Imagínese 10 días sin comer. Usted que no desayuna y siente que se desmaya. 10 días sin comer. No tenían energía, pero dice que cuando escucharon las burbujas, algo los impulsó a salir de la cueva, porque ellos estaban resguardaditos como en una cuevita que habían ellos formado y excavado. Y cuando vieron a los buzos, empezaron a pensar en comida y se llenaron de esperanza. Cuando los buzos les dijeron, vamos a volver, vamos a venir y los vamos a rescatar. ¿Tienen comida? No, no tenemos comida, pero vamos a venir y les vamos a traer comida y los vamos a sacar de aquí. Lo único que esos chicos pedían era comida. En ese momento la noticia se volvió viral y se extendió por el mundo entero. Los chicos que se habían desaparecido 10 días antes estaban vivos dentro de la cueva. El extraordinario encuentro fue grabado. Si ustedes quieren pueden acceder y en YouTube pueden mirar cómo estaban los chicos. Estaban muy delgados, pero se les veía, digamos que relativamente bien. En ese momento los papás de los niños se pusieron eufóricos. Imagínense que le digan que su hijo está perdido en una cueva y han pasado 10 días y lo graban y está vivo. Se veían delgados, pero en buen estado de salud. En ese momento coordinaron llevar un médico militar y buzos de la fuerza élite de la Armada tailandesa para que acompañaran a los niños, para llevarles mantas. Los niños no habían visto la luz y tendrían que esperar una semana más para que los rescataran. Los intentos fueron muchos. Perforaron la montaña. Otro plan era esperar que pasara la temporada de lluvias y era dejarlos 4 meses allá y tratar de proveerles oxígeno y comida, pero era muy difícil que los niños pudieran resistir porque fácilmente les podría dar neumonía. Otra idea era enseñar a los niños a bucear, pero el 6 de julio un exmarino tailandés, triatlonista de 38 años, haciendo recarga de tanques de oxígeno, se queda sin oxígeno, pierde la conciencia y muere. Cuando les estaban tratando de enseñar a bucear, los muchachos entraban en pánico porque la visibilidad era cero y los espacios en la cueva en algunos lugares eran muy pequeños y el recorrido era de varias horas. Entonces dijeron, no les podemos enseñar a bucear. El tiempo jugaba en contra porque venían más lluvias. Al final, ¿qué hicieron? Encontraron un hombre con la combinación ideal, un médico, anestesiólogo, especialista en rescate médico y con 30 años de experiencia en buceo, y él fue la clave. Les suministró a los niños relajantes, les inyectó un anestésico ketamina que los mantenía dormidos por 45 minutos sin que bajaran mucho sus signos cardíacos, y logró sacarlos a todos a salvo y sanos y llevarlos a ponerlos en cuarentena en un hospital. Él dice que él no creía que los niños iban a aguantar y que para él fue extremadamente impactante tener que sedarlos, inyectarlos, acostarlos boca abajo, hundirlos en el agua, y dice que eso lo afectaba demasiado, y enviarlos con las manos amarradas como si fueran paquetes humanos. Él decía, los niños se van a morir porque pueden broncoaspirar, porque se les puede entrar agua en la cara, en la mascarilla, o porque pueden morir por hipotermia, porque la anestesia baja la temperatura.
y el recorrido es demasiado largo y eso emocionalmente lo afectó en mucho. Y yo he pensado, y la historia es fascinante, en muchos detalles que convergen en esta historia, y me tomo todo este tiempo para contársela porque es muy importante para el mensaje que yo quiero compartir. Y yo pienso en la angustia que vivieron esos chicos, en cómo perdieron la noción del tiempo, en cómo tenían hambre, delirios, frío, cansancio y miedo, 11 a 17 años. Pienso en los papás porque yo soy mamá y los primeros 10 días de zozobra fueron terribles, pero luego tratar de pensar cómo salían sus hijos y tener que firmar un consentimiento para que sedaran a sus hijos, para que los anestesiaran y los sacaran dormidos, también pienso que fue terrible. Era como si tuvieran que elegir si sus hijos iban a morir lentamente o rápidamente. Pienso en el buzo de la Marina que perdió su vida y en la esposa que envió a su esposo a una misión de rescate y no lo recibió. Pienso en el buzo que murió 1 año y medio después porque contrajo una infección en ese proceso de recorrido en la cueva. Pienso en toda la gente que donó comida, recursos y que se movilizó hasta ese lugar para ayudar. Pienso en las personas que accedieron a que se inundaran sus cultivos porque tuvieron que empezar a bombear agua de la montaña y ellos accedieron a que sus cultivos se inundaran y perderlo todo. Gente muy pobre, campesinos que decidieron perder sus cultivos para tratar de salvar la vida de esos niños, aunque no había garantía en que los pudieran salvar. Pienso en todos los buzos que arriesgaron su vida y que estuvieron en recorridos de 12 horas al día, poniendo guías y poniendo tanques de oxígeno para lograr la misión. Y yo les comparto esta historia porque muchas personas en torno a esa historia vivieron lo que yo llamo las horas más oscuras. Y cuando yo digo horas, lo estoy expresando en un sentido metafórico. Es en sentido figurado, porque aquí en realidad fueron días, en total 18 días. Para algunas personas las horas oscuras pueden ser días, meses o años. Y en esta historia no solo los chicos y su entrenador tuvieron momentos de angustia y de dolor, sino que muchas personas pasaron por estos periodos que yo llamo periodos de oscuridad, periodos difíciles. Leyendo la palabra de Dios, este versículo me tocó profundamente. Mire lo que dice Juan 14:27. Les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. En la palabra de Dios para todos dice, les dejo la paz. Es mi propia paz la que les doy, pero no se las doy como la da el mundo. No se preocupen ni tengan miedo. Y cuando yo leí hace varios días atrás, y fue como nació este mensaje con esa porción de la palabra, yo empecé a pensar en cómo Jesús les estaba haciendo no solo a sus discípulos, sino a cada uno de nosotros el regalo más extraordinario y que tanto se procura por estos días de formas equivocadas, el regalo de tener paz en la mente y paz en el corazón, la paz verdadera. Pero yo resalto algo asombroso y es que Jesús les dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. ¿Sabe por qué? Porque Jesús estaba muy cerquita de lo que sería una muerte espantosa. Se aproximaban sus horas más oscuras, horas de soledad, horas de traición, horas de humillación, horas de desprecio, horas de dolor, horas de sufrimiento. Y Él entonces, ¿qué está haciendo? Diciendo, les doy el regalo de la paz. Y esa es la paz que tanto buscamos. Cuando nosotros pasamos por momentos de angustia, de tragedia o de sufrimiento, solemos olvidar o desconocemos este principio, y es que Jesús enfrentó este momento terrible siendo humano como nosotros. Él enfrentó la cruz del Calvario siendo humano como nosotros. Mire lo que dice Filipenses 2:5-8 en la traducción lenguaje actual. Tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos.
Como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en una cruz. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que Él, siendo Dios, se hizo igual a nosotros. Yo suelo repetirle este pasaje a mi hijo porque yo le digo, imagínate, Dios tiene todo el poder para chasquear y desaparecer al que no le guste. Dios tiene el poder para hablar y hacerlos esfumar a todos. Dios tiene el poder para hablar y lo que Él quiera se hace. Pero decide despojarse de todo ese poder y toma la forma humana y se hace como nosotros, por amor a nosotros, y viene ¿a qué? A sentir hambre como nosotros, a sentir cansancio, a sentir dolor, a sentir angustia, a sentir también soledad. Y los evangelistas lo expresan de una manera contundente. Marcos 14:34, en la Nueva Traducción Viviente dice, les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. ¿Sabe qué estaba diciendo Jesús? Siento que me voy a morir. Yo no sé si usted alguna vez se ha sentido así. Cuando las personas atraviesan por situaciones de gran dolor, como la pérdida de un ser querido, tal vez como un divorcio o como la depresión, que es muy común por estos días, la gente siente tanta tristeza que siente que su alma literalmente está destrozada. Por eso las personas utilizan expresiones como tengo el corazón en 1000 pedazos, siento que algo se rompió por dentro, siento que el dolor es físico, siento que me voy a morir. Y en Lucas capítulo 22, versículo 44 dice, oró con más fervor, y está hablando del mismo momento, pero era Lucas el médico el que lo describe, y dice, y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Yo les he compartido en muchas ocasiones que hay un médico que se llama Telmo Salas, y tiene un libro que se llama Solo por Amor, y es un estudio médico teológico, y él explica cómo se llama este fenómeno que es hematohidrosis. Y cuando una persona está expuesta a un nivel de tensión altísimo, se revientan los poros y por eso empieza a emerger la sangre. Es muy difícil que una persona llegue a este nivel de tensión, de angustia y de estrés, y fue lo que vivió Jesús. La sensibilidad en la piel era impresionante y ahí estaba. Por eso nosotros podemos decir que Jesús es nuestro modelo a seguir, porque en su agonía Él tomó la decisión correcta. ¿Y fue cuál? Ir al Padre en la agonía que Él estaba viviendo. Hoy hay un montón de gente que está promocionando cursos para manejar la ansiedad, cómo superar el duelo, control de impulsos, yoga, conexión mente-cuerpo. Y mire, yo no estoy en contra de los terapeutas, ni de profesiones tales como la psicología, que sé y estoy convencida que son de gran ayuda y apoyo en momentos críticos. Mi esposo es psicólogo, pero yo les digo una cosa, como seguidores de Cristo y como conocedores de la palabra de Dios, nosotros necesitamos ir a la fuente cuando estamos en esos momentos de oscuridad, en esos momentos de gran dolor. Yo no le estoy hablando de una prueba ligera, una dificultad sencilla, le estoy hablando de esos momentos en los que usted ya no quiere seguir viviendo, que usted siente que ya no puede más. Y es que nosotros podamos aplicar estos principios para que en esas pruebas y tristezas que anunció Jesús que íbamos a vivir, y que no eran pocas, porque Él dijo, en el mundo tendréis muchas pruebas y tristezas, para los que están comenzando a vivir y para los que aún no las han enfrentado, les digo, la vida está llena de pruebas y tristezas. La vida son muchas tormentas con algunos oasis, y no es que yo les esté deseando lo malo, pero así es la vida. En la vida hay muchas dificultades, muchas pruebas, pero el Salvador anunció una cosa. ¿Y cuál fue? Pero confíen, porque yo he vencido al mundo, porque yo ya gané la victoria. ¿Y cuáles son esos principios? Primer principio, si usted está atravesando por horas oscuras, momentos de dolor, o sabe que alguien está atravesando por una circunstancia así, Jesús vivió la angustia para darnos paz. Diga, Jesús vivió la angustia para darme paz. Isaías 53:5 dice, pero Él fue traspasado
por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz y fue azotado para que estuviéramos sanados. La verdadera paz solo está en Dios. La gente anuncia lo que yo llamo falsificaciones de paz. Entonces la gente piensa que paz es ausencia de problemas. Y cuando la gente cree que la paz es ausencia de problemas, ¿sabe cuál es la salida? El suicidio, porque la vida tiene problemas y los problemas son inherentes a la vida, y por eso hay tantas personas hoy quitándose la vida, porque creen que esa es la solución y no saben que eso solo empeora las cosas, y no solo para los que se quedan, sino para la persona que se va. La gente piensa que la paz es ¿qué? Placer, dinero y vacaciones, y asocian la paz con estar acostado en una silla ya en las playas Maldivas con un cóctel en la mano, súper relajado y con la cuenta llena de dinero. Pero no es cierto. Hay mucha gente que puede tener acceso a esas cosas y no tiene paz. La gente piensa que la paz es silencio absoluto, o eso pensamos las mamás cuando tenemos niños pequeños. Pero ¿quién puede callar las voces internas? ¿Quién las puede silenciar? La gente piensa que la paz se logra en una terapia con un coach que se hizo entrenador de paz con un curso de 10 horas en la web. Falsificaciones de paz. El Señor Jesucristo vivió las horas más oscuras para darnos el regalo de la paz, y Él tuvo que pagar un precio muy alto por eso. El Padre también tuvo que pagar un precio porque fue dar a su Hijo. Pero ese regalo no es un artículo que nosotros podemos comprar, recibir y llevárnoslo para la casa, sino es algo que necesitamos obtener día tras día, producto de una relación constante y sincera con Dios. Como todo regalo, uno decide si lo recibe o no lo recibe, pero el punto es que el regalo de la paz es algo que uno necesita todos los días, día tras día, y cada día necesitamos ir a la presencia de Dios para recibir ese regalo. Filipenses 4:7 dice: la paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. Para los que pertenecemos a Él, dice la Biblia. La pregunta es, ¿usted pertenece a Cristo? Porque para los que pertenecemos a Él hay ¿qué? Una paz que es como un centinela, un guarda de seguridad, y que cuida que nuestros pensamientos no sean desbordados por cosas horribles y feas y oscuras, que nuestros sentimientos no nos desborden hasta tal punto que ya no queramos continuar ni seguir viviendo. A Él le pertenecemos, y si a Él le pertenecemos, entonces no podemos hacer lo que se nos antoja, porque sería incongruente. Así que ese regalo de la paz tiene más elementos, y es que requiere de obediencia. Todo el mundo quiere la paz, pero no todo el mundo quiere obedecer. Requiere aprender a callar, a guardar silencio. Requiere no ser movido por nuestros impulsos. Requiere fe, requiere aprender a esperar, requiere humildad. Por eso Jesús dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán ¿qué? Descanso para sus almas. Jesús pagó ese precio para darnos paz. El Salmo 32:6 dice: por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Caudalosas aguas podrán desbordarse, como pasó con estos chicos, pero a ellos no los alcanzarán. Él está contigo. Jesús no te abandona. Jesús cuida de ti, Jesús te sostiene, y por eso me cautivó mucho esta historia. Todo el mensaje estaba preparado, pero yo no tenía hasta hace una semana y media la historia con la que ilustrar este mensaje. Me gustan mucho las historias porque nos permiten comprender mejor las cosas. Y me gustó porque el entrenador fue fundamental para estos chicos. Aunque solo tenía 24 años, él los cuidó, él los animó. Él les enseñó técnicas de supervivencia todo el tiempo, les ayudó a guardar las calmas, y fue fundamental en esos primeros 10 días. Les dijo qué agua sí podían y qué agua no podían tomar. Cuando lo rescataron, dice que sus manos eran las más heridas y que él era el que presentaba el mayor grado de desnutrición entre los demás. Él estuvo ahí con ellos, firme,
Dice que en momentos él se sentía desbordado, pero mientras cavaba, él lloraba para que los chicos no lo vieran llorar y siempre se mantenía firme delante de ellos. Pues yo le digo una cosa, Jesús es más bondadoso que ese entrenador. Jesús es más amoroso que él y él es más compasivo que aquel valiente joven y entiende nuestro dolor. Ese entrenador sabía el hambre que los muchachos estaban pasando porque él estaba ahí con ellos. Él sabía el frío que ellos tenían. Jesús conoce nuestro dolor. No hay una cosa que nosotros vivamos que Jesús no haya vivido ya, y él entiende y conoce ese dolor. Dice que ellos siempre dormían abrazados, el entrenador junto con los muchachos. Pues yo le digo una cosa, así es Jesús. Él está dispuesto a darle ese abrazo que usted tanto necesita. Yo he descubierto que en esos momentos de dolor, tristeza y soledad, Jesús me ha dado ese abrazo que yo tanto necesito y que no lo puede suplantar otra persona diferente a Él. Él está ahí para nosotros, Él nos conoce. Segundo principio, ¿cuál es el primero? Jesús pagó un precio alto para darnos paz. Fue angustiado para darnos paz. El segundo es que debemos resistir. Dígale a la persona que tiene a su lado, resiste. Dígale así, resiste. Este pasaje es muy conocido. Isaías 26:3, en la Reina Valera del 60 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Estos chicos resistieron, podían haber renunciado. Yo estoy convencida que las oraciones que hicieron las personas por ellos fueron vitales. Pero sabe, la decisión de ellos también fue fundamental, la decisión de resistir. Pero también fue fundamental la decisión de los que los buscaban, de no tirar la toalla. Imagínense si al séptimo día hubieran tirado la toalla, al octavo o al noveno dijeran: no, es imposible que en 9 días sin probar alimento estos muchachos estén vivos, vamos a dejar la búsqueda ahí. No renunciaron cuando los encontraron y sabían que todo estaba en contra para poder sacarlos. No renunciaron cuando el buzo de la marina murió, que era experimentado. No renunciaron, se mantuvieron firmes. Precisamente pensando en que la muerte de ese hombre no fuera en vano, siguieron luchando, siguieron intentándolo. Piense en todas las veces que usted ha querido renunciar. Piense en las veces que usted ha querido tirar la toalla durante su vida y luego usted dijo: valió la pena resistir, valió la pena soportar, valió la pena aguantar, valió el esfuerzo, valió la insistencia. Jesús resistió cuando no quería. Por eso le dice: Padre, si hay otra forma, si es posible, pasa de mí esta copa. Le estaba diciendo, si hay otra manera en que la humanidad pueda ser salvada, dímela por favor, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Así que cuando sintió que no podía más, ¿el qué hizo? Resistió. El Padre le dijo: no hay otra forma, es la única forma. ¿Y él qué hizo? Pensándolo bien, ya no quiero. Pensándolo bien, no se lo merecen. Enmudeció y siguió adelante. Santiago 1:12 dice: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. En las pruebas debemos resistir. Otra versión dice: el que permanece firme. Me gusta esa versión. El que permanece firme en la prueba, el que resista la tentación de soltar. Hoy abunda ese mensaje: suelta. Y es un arma de doble filo, porque claro, hay que soltar lo que es dañino, hay que soltar lo que es perjudicial, pero en nombre de este mensaje, con la excusa de soltar, la gente ya no quiere perseverar ni en su empleo, tira el hogar por la borda, tira a la familia por la borda, renuncia a todas las cosas, abandona a sus hijos. Si no le gusta la iglesia, sale y se va. Si algo no le parece, sale y se va y deja todas las cosas atrás. Si la respuesta de la oración no se dio rápido, entonces ya no ora más. Si Dios no ha hecho el milagro, entonces ya no busco a Dios, y abunda ese mensaje de soltar, pero es equivocado.
Cuando nosotros no entendemos que en medio de la prueba y en medio de la dificultad, nosotros necesitamos estar firmes y perseverar. Resiste en medio de un mundo que quiere renunciar a la primera. No tires la toalla. Y último principio, ve a otro nivel. Y con este cierro. Yo había sabido muy poco sobre el rescate de estos chicos, pero siempre había estado inquieta de la historia. Y hace poco se tituló una serie en una plataforma de películas. Y entonces yo dije, esta es la oportunidad, me voy a ver la historia. Pues mire, nosotros casi no vemos televisión con mi esposo, ni siquiera tenemos parabólica, se llama televisión por cable, no tenemos parabólica. Pero yo dije, tenemos que ver esta serie y logramos ver el documental. 6 episodios, imagínense tratar de coincidir con nuestros 3 niños para ver 6 episodios. Y yo le dije, mi amor, yo quiero ver esta serie y lo logramos. Tuvimos que hacerlo como en 4 días, en tandas diferentes. Imagínense el nivel de paciencia para los que les gusta maratonear. No, nos veíamos de a un episodio, máximo de a 2 episodios de 50 minutos, porque no podíamos dedicar todo ese tiempo a verlo. Y terminamos. La cantidad de detalles que aprecié de la historia me impactaron, me sorprendieron muchísimo. Y por eso es que yo me tomé luego la tarea de leer y estudiar al respecto y documentarme lo mayormente posible para poderles traer datos reales de lo que había sucedido. Y hay un detalle que a mí me sorprendió en toda la historia, como dice mi esposo cuando hablamos con él, hay mucha tela que cortar acá, pero lo que a mí más me sorprendió es cómo la generosidad se puso en evidencia para esta historia, cómo se movilizó la gente para ayudar en medio de una prueba, cuando todo parece perdido, pero las personas deciden creer y luchar. La generosidad emerge de maneras inimaginadas. Entonces, los esfuerzos de rescate se expandieron en una operación masiva que fue liderada por el gobierno tailandés junto con la ayuda de otros países. Y este es el mayor intento de rescate internacional que se haya organizado en el mundo. Esta historia que yo les conté. Más de 10,000, escúcheme, más de 10,000 personas participaron en la operación de rescate por estos 12, 13 chicos, porque en realidad 24 es muy joven. Por estos 12 niños junto con su entrenador de 24, 10,000 personas. La Real Armada Tailandesa, la Unidad de Asalto de Demolición Submarina, los equipos de asistencia técnica de diferentes países, 128 campesinos permitieron que se inundaran sus cultivos. La gente, aparte de dejar que se inundaran sus cultivos, iba y llevaba comida para darles a los familiares y a los voluntarios. La esposa del SEAL que murió animó a los muchachos a soñar en grande y que en honor a su esposo cumplieran sus sueños. Uno de los granjeros que perdió su cultivo de piña y que no solo lo perdió en ese momento, sino que luego por muchos años no se podría volver a cultivar, dice que empezó a vender naranjas y que a raíz de lo sucedido a la cueva la visitaban entre 10 a 12 personas, ahora la visitan más de 6,000 personas diariamente. Entonces él empezó a vender naranjas y le va mejor vendiendo las naranjas que con el cultivo de piña que él voluntariamente decidió ceder para bendecir a estos niños. La mayoría de los muchachos de esa zona se convertían en drogadictos, en delincuentes, y por eso estaban con el fútbol tratando de contrarrestar. Pero ahora estos chicos han viajado por el mundo entero, desde Argentina hasta Japón. Recibieron regalías por las películas que se hicieron contando su historia y los documentales. Y les leo este pasaje, Génesis 41:52. José llamó a su segundo hijo Efraín porque dijo: Dios me hizo fructífero en esta tierra de mi aflicción. ¿Cuántos quieren decir eso? Dios me hizo fructífero en la tierra de mi aflicción. ¿Y sabe cuál es el otro nivel? Este es el otro nivel. 2 declaraciones. Uno de los chicos dijo: yo no pienso que yo sea una celebridad. Yo solo soy un chico que se hizo famoso porque otros lo rescataron. Entonces ahora yo tengo una gran responsabilidad y debo ser una buena persona para no decepcionar a los que se arriesgaron por mí
y para que cuando me vean digan valió la pena el rescate. Y el entrenador dijo, no tengo una manera de compensarles la bondad con la que ustedes me trataron. Así que el otro nivel es que cuando atravesamos por la adversidad y nosotros en medio del dolor estamos dispuestos a ayudar a otros, y esto implica fe, implica esfuerzo, implica la milla extra y servicio, se crea un milagro que gesta otros milagros. ¿Sí me comprende lo que le estoy diciendo? ¿Y cuál es el primer milagro? Que yo pueda vencer mi dolor para dejar de pensar en mí y pensar en otros. Ese es el primer milagro. Y cuando yo dejo de pensar en mí en medio del dolor y pienso en otros, entonces una cadena de milagros comienza a suceder y cosas sobrenaturales se dan. Y si usted quiere verlo en su vida, yo le invito a que se coloque de pie y cierre sus ojos y ore al Señor, y que en las horas más oscuras podamos ir primero a la fuente. Dígale: Señor, hoy vengo a ti porque tú eres la fuente. Hoy vengo a tu presencia y descanso en ti. Levante sus manos y cierre sus ojos y tenga reposo y quietud. Dígale: Señor, tú viviste las horas más angustiantes, los momentos más dolorosos para darme paz. Pero a veces se me olvida, Señor. Se me olvida todo el precio que pagaste. Se me olvida, Señor, todo el sacrificio que hiciste. Se me olvida, Señor, todo tu dolor, toda tu angustia. Se me olvida, Señor. Todo el sacrificio, Señor. Y pienso que estoy solo en esta batalla. Y pienso que estoy solo librando este problema. Y pienso que solo soy yo el que estoy así de triste, de afligido. O veo a alguien en necesidad y no sé cómo ayudarle. O veo a alguien en dolor y no sé cómo apoyarle. Pero hoy recuerdo los principios de tu palabra. Fuiste angustiado para darme paz. Porque tú estás conmigo. Porque tú conoces mi dolor. Porque tú conoces mi aflicción. Porque si he sentido miedo, tú también has sentido miedo. Porque si he sentido hambre, tú también sentiste hambre. Porque si he llorado, tú también lloraste. Porque si he sido traicionado, a ti también te traicionaron. Porque si me he sentido solo, tú también estuviste solo. Padre, entiendo que conoces mi dolor. Porque si has perdido un hijo, Él entregó a su hijo. Porque si has sentido que todos te dan la espalda, pues todos le dieron la espalda a Jesús. Los que amaba, los que alimentó, los que sanó, lo abandonaron, huyeron, lo negaron, lo entregaron. Dile: Jesús, no hay una situación que yo enfrente que tú no hayas ya enfrentado y en la cual hayas ya ganado la victoria. Por eso hoy yo vengo a ti y recibo tu paz y recibo la fortaleza que me permite resistir. Dígale: renuncio a tirar la toalla, renuncio a dejar de buscarte, renuncio a dejar de orar, renuncio a dejar de venir a la iglesia, renuncio a abandonar a mi familia. Dígale: renuncio, Señor, a buscar la manera fácil, la salida fácil, el escape fácil. Renuncio a contemplar en quitarme la vida, en pensar en el suicidio como una salida, como una opción. Renuncio a eso, Señor, porque yo quiero resistir, porque tú resististe, porque tú me bendices. Y si yo soporto y si yo me mantengo firme, recibiré la corona de vida que tú has prometido a los que te aman. No estoy solo, tú estás conmigo, Señor. Y en las horas más oscuras tú me sostienes. Yo puedo resistir porque tú estás a mi lado. Yo puedo mantenerme porque tú caminas conmigo, porque tú me das tu abrazo. Porque tú, Señor, tienes planes de bien y no de mal.
Aquellos chicos no sabían sino hasta el 10º día que se buscaba una forma de rescatarlos, pero decidieron resistir. Señor, en este momento no sé cómo lo vas a hacer. No sé cómo vas a resolver esa situación por la que estoy orando. No sé cómo vas a resolver esa circunstancia. No sé cómo vas a hacer ese milagro, pero yo creo en ti y creo en que tú obrarás y creo que tú lo harás y creo que tú te manifestarás de una manera gloriosa, Señor. Por eso yo no solo resisto, sino que voy a otro nivel. Dígale: Señor, yo voy a otro nivel.